Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Vuelvo a saludar. Buenas tardes también a quienes están conectados y conectadas por el vivo de Instagram. Bueno, les doy las gracias, obviamente, por haberse sumado a esta propuesta. También saludo a quienes seguramente estarán viendo la grabación de este encuentro. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Chum, soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires. Trabajo allí como profesor en la cátedra de metafísica, damos metafísica, ahora estamos dando problemas especiales de metafísica en la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hace muchos años que me dedico a la docencia en todos los niveles, desde doctorado hasta la escuela secundaria, trabajo y mucho como docente. Y hace muchos años también que me dedico a coordinar espacios como este, digamos que son propuestas abiertas a todo público. Y bueno, en su momento, obviamente que esto hace ya rato que se fue desarrollando, ¿no? En distintos espacios presenciales, y desde que arrancó la pandemia rápidamente adoptamos esta versión virtual que nos permitió obviamente acercarnos a un público muchísimo más amplio, además de que nos permitió seguir con esta actividad durante las restricciones. Y bueno, obviamente que esto llegó para quedarse, así que la virtualidad se quedó. Ahora en abril vamos a cumplir los 3 años de estos espacios virtuales que se concentraron en los lunes y los jueves. Cuento rápidamente, sobre todo para quienes se suman por primera vez. Los lunes lo que venimos haciendo es una historia de la filosofía. Y el año pasado trabajamos todo el año con Nietzsche y la idea de este año es trabajar con Heidegger. No sé si todo el año, siempre se va de algún modo acomodando a los intereses de quienes participan de estos espacios. Y los jueves, ahora lo que hemos desarrollado son grupos de estudio, ¿sí? Que generalmente duran 2 meses. Es un trabajo un poco más, no sé si decir intenso, pero sí un poco más de largo aliento sobre algún autor, algún problema, algún texto. Entonces, el lunes vamos a comenzar con un curso dedicado al Tusser, a ideología y aparatos ideológicos de Estado. Todavía es como un paréntesis vacacional antes de arrancar con Heidegger. Y el jueves vamos a arrancar con el grupo de estudio dedicado al animal que luego estoy siguiendo de Jacques Derrida. Ahí sí vamos a dedicarle 2 meses a ese texto. ¿Sí? Esos son un poco los anuncios que tenía para hacer. Y bueno, de vuelta vamos a compartir ahora una reunión. Todos los meses trato de hacer una clase gratuita. En diciembre y en enero se complicó, pero bueno, siempre la idea es sostener este espacio eh, una vez al mes. Así que voy a compartir la pantalla para que podamos dar inicio al encuentro. Bien. La propuesta para el día de hoy es trabajar con la lectura que hace Deleuze de Kierkegaard, ¿sí? La lectura que hace en Diferencia y Repetición, que es un texto de Deleuze, este filósofo francés tan importante, ¿no? del siglo XX. Es un texto de 1968, ¿sí? Un año obviamente muy importante para el pensamiento contemporáneo, para el pensamiento nietzscheano, post-nietzscheano y obviamente no para Francia, ¿no? Es el año del famoso Mayo francés. Para quienes les interesan estas cuestiones, ¿no? Ese mismo año Derrida escribe La Différance, ¿sí? Y Deleuze publica Diferencia y Repetición, ¿no? Como para hablar también de cierto, no sé si decir espíritu de época, que de algún modo es lo que motorizó gran parte del trabajo del año pasado. Sí, el año pasado en lo que fue el espacio de los jueves, los grupos de estudios, trabajamos mucho con Deleuze, ¿no? Y un poco la hipótesis de lectura tenía que ver con esto, ¿no? Con marcar cierto espíritu que, por decirlo así, se hereda de, creo yo, el pensamiento de Althusser. Por eso ahora vamos a trabajar con Althusser, y que aparece, ¿no? En ese primer Deleuze y también en Derrida. Por eso trabajamos mucho con Deleuze durante todo el 2022 y terminamos el año trabajando con La vida, la muerte, el seminario de Derrida del 75. Entonces, lo que me interesa compartir hoy es esta lectura que hace Deleuze en Diferencia y Repetición de Kierkegaard, ¿sí? Y concentrarme en ese momento donde dedica justamente algunas páginas a enumerar los puntos de encuentro entre Kierkegaard y Nietzsche. Y lo que señala allí Deleuze es que estos puntos permiten reconocer que la repetición es una categoría fundamental de eso que él va a llamar la filosofía por venir. Hay un anuncio en estos dos pensadores, en esto que comparten estos dos pensadores de una filosofía por venir, una filosofía futura, un otro modo de la filosofía y que ancla en esta noción, en este término que es el de repetición. Entonces el primer punto
justamente reside en que tanto Kierkegaard como Nietzsche hacen de la repetición algo nuevo, ¿sí? Vinculándola con una prueba selectiva, ¿sí? Esto lo trabajamos mucho el año pasado, ¿no? Esta cuestión de que la repetición implica una selección, ¿sí? La repetición implica una selección. Ahora vamos a explicar un poquito de eso. Es la repetición el objeto supremo de la voluntad y la libertad, afirma Deleuze. La repetición, por lo tanto, se vuelve una especie de tamiz, de filtro, que no es atravesado por cualquier instancia. ¿Qué significa esto? Que solo se repite aquello que ha sido afirmado de manera activa, ¿sí? Solo se repite aquello que ha sido afirmado de manera activa. Y esto es algo que muchas veces se enuncia, ¿no? El carácter, de vuelta, selectivo de la repetición, el carácter selectivo del retorno, ¿no? Del retorno nietzscheano, pero que muchas veces no se termina de decir, o al menos a mí me pasó en su momento, ¿no? Que no terminaba de comprender qué significaba esto. ¿Por qué el eterno retorno? ¿Por qué la repetición son selectivos y justamente implica, ¿no? Un otra vez de lo mismo? Bueno, precisamente va a afirmar Deleuze, el carácter selectivo de la repetición ancla en que para que exista repetición, para que haya retorno, tiene que haber diferencia. ¿Qué significa esto? Vamos a decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Si algo retorna, para reconocer ese retorno, para reconocer ese otra vez, esa repetición, tenemos que al mismo tiempo poder reconocer una diferencia con relación a la primera vez, ¿no? Dicho de otro modo, hoy está sucediendo esta clase, ¿sí? Bueno, yo les digo que la semana que viene se va a repetir. Bueno, para que se repita la semana que viene, tiene que haber una diferencia entre esta instancia y la de la próxima semana, para que podamos reconocer justamente el retorno, la repetición. Es decir, tiene que haber una diferencia. ¿Y qué pasa en Nietzsche, ¿no? Con las fuerzas reactivas? ¿No? Las fuerzas reactivas justamente lo que hacen es negar la diferencia. Las fuerzas reactivas lo que quieren es anclar en una identidad, en una mismidad, en algo del orden de lo propio, del idéntico, de la sustancia, ¿sí? Las fuerzas reactivas niegan la diferencia. Por otro lado, las fuerzas activas son precisamente las que afirman la diferencia. Entonces las fuerzas activas son las únicas que pueden atravesar ese filtro, ese tamiz de la repetición o del eterno retorno. Porque para retornar necesariamente hay que afirmar la diferencia. ¿Esto qué significa al mismo tiempo? Que la repetición, ¿no? Sostiene Deleuze, no produce lo nuevo, sino que la repetición es lo nuevo. Y la repetición debe volverse el objeto del querer, de la voluntad, justamente como principio seleccionador. Querer la repetición es querer lo que justamente escapa a la generalidad de la ley, ¿no? Es querer el acontecimiento, la diferencia, eso indómito que no se deja reducir bajo una norma, bajo una ley, bajo una generalidad. Querer la repetición es afirmar lo que no se deja reducir a un caso particular subsumible bajo la norma, subsumible bajo un universal. De algún modo así opera, ¿no? Va a afirmar Deleuze, la generalidad, ¿no? La generalidad lo que hace es, en tanto abstracción, reducir toda singularidad a un caso particular suyo, y para eso tiene que violentar la singularidad, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece que ayuda a entender. Si yo digo, los participantes, en masculino, los participantes de la clase de Deleuze y Kierkegaard, ¿sí? Eso funciona como una generalidad que lo que hace es justamente violentar la singularidad irreductible de cada uno y cada una de ustedes para poder subsumirlas bajo esa abstracción. Bueno, justamente la repetición es lo que desborda, lo que excede, lo que no se deja, ¿no? Reducir bajo la voracidad del concepto. El segundo punto que comparten Nietzsche y Kierkegaard, afirma Deleuze, tiene que ver con que oponen la repetición a las leyes de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la repetición, el retorno, implica un cambio desde la perspectiva de la naturaleza. La naturaleza entendida como un entramado de relaciones causales justamente de las que podemos extraer las leyes que le dan la estructura legaliforme a la naturaleza, ¿no? Las leyes de la naturaleza justamente son esas generalidades que de algún modo obedecen a un entramado causal. La repetición excede, por lo tanto, la labor del entendimiento kantiano, porque según la naturaleza, la repetición es precisamente lo imposible.
Y aquí, dice Deleuze, radica la condena a la repetición estética de Kierkegaard, ¿no? Y me quiero detener un poquito en esta cuestión de lo imposible, porque no tienen por qué saberlo, yo me dedico en particular a la filosofía derridiana, al pensamiento de la deconstrucción, y la cuestión del imposible, ¿no?, es una cuestión muy importante dentro del pensamiento de Jacques Derrida. Porque justamente, fíjense, ¿no?, lo que está diciendo aquí Deleuze. Lo imposible no es aquello, vamos a decir, que no se puede realizar, o lo utópico y lo ideal, ¿no?, sino que lo imposible es aquello que excede las leyes que estructuran eso que llamamos la naturaleza. Y la repetición es del orden del imposible en ese sentido, porque desborda, ¿no?, esa norma, esa generalidad, esa ley que justamente quiere apresar a todo otro, convirtiéndolo en un caso particular suyo. Tercer punto que comparten Nietzsche y Kierkegaard, según Deleuze: oponen la repetición a la ley moral, ya que implica justamente la repetición una suspensión de la ética, un más allá del bien y del mal. La repetición está del lado de la soledad, ¿no?, de la soledad de Abraham, del silencio de Abraham, ¿no? Si no lo leyeron, no tiene por qué resonarles, pero en principio me estoy refiriendo a Temor y Temblor, ¿no? La repetición está del lado de aquello que repele a lo público, al mercado, a la generalidad conceptual, y en ese sentido está más allá de la moral y de la ética, ¿no? Entendidas como, de vuelta, ¿no?, imperios de la ley, de lo universal. Cuarto punto: oponen la repetición a las particularidades de la memoria. Y esto es muy importante para lo que va a venir. El hábitus, ¿sí?, el hábitus es lo que permite configurar lo general a partir de la pseudo repetición de los casos particulares. ¿Esto qué significa? Significa justamente que la memoria reencuentra lo particular disuelto en la generalidad. Pero no se repite una mismidad, ¿sí?, algo mismo recordado, ni se adquiere un hábitus que garantiza la reproducción del campo, ¿no?, como piensa Bourdieu. ¿Qué significa esto, no?, para Deleuze? Significa que la repetición implica el olvido positivo nietzscheano. Ese olvido que en la lectura que hace Deleuze es precisamente una fuerza activa, ¿no? El olvido no es eso que padecemos, eso que nos sucede, ¿no?, como cuando uno dice, uy, me olvidé de que te debía dinero, ¿no? Esa es una buena excusa que solemos utilizar, ¿no? Me olvidé, me aconteció, ¿no? Fue algo. No, no, hay un olvido activo, dice Deleuze, ¿no?, leyendo a Nietzsche. Y ese olvido activo es un olvido positivo, obedece una fuerza activa. Y esa fuerza activa justamente es la que permite desembarazarnos del peso heredado, ¿no?, de esa historia que nos termina, ¿no?, haciendo sucumbir, ¿no? Pensemos en lo que es la segunda intempestiva nietzscheana. Y al desembarazarnos del peso heredado de esa tradición, se abre a la posibilidad de la creación, de la invención, traicionando justamente ese legado heredado. En este sentido hay que entender que el olvido es una potencia, ¿no? Es algo que aumenta nuestra capacidad de pensar y de actuar, ¿no? El olvido activo, no todo olvido. Es una fuerza activa, es algo que abre posibilidades. Una cita textual de Deleuze es: por este camino la repetición es el pensamiento del porvenir. Por este camino la repetición es el pensamiento del porvenir, ¿no? Ahora bien, si son tantos al mismo tiempo los puntos de divergencia que hay entre ambos pensadores, ¿no?, y Deleuze los va a recorrer, nosotros no lo vamos a hacer ahora, ¿por qué se da esta cercanía en torno a la repetición? ¿Por qué este encuentro, ¿no? Y para Deleuze justamente el punto de contacto entre ambos pensadores, entre Nietzsche y Kierkegaard, es el movimiento. ¿Sí? Es el movimiento. Así que, bueno, para quienes están en Instagram no, pero para quienes están en el Zoom, vamos a leer una primera cita, ¿sí?, de diferencia y repetición, que dice así: se trata, por el contrario, de producir en la obra un movimiento capaz de conmover al espíritu fuera de toda representación. Se trata de hacer del movimiento mismo una obra sin interposición, de sustituir representaciones mediatas por signos directos, de intentar vibraciones, rotaciones, giros, gravitaciones, danzas o saltos que lleguen directamente al espíritu. Esta es una idea de hombre de teatro, de director de escena que se adelanta a su tiempo. ¿Qué es lo que está afirmando aquí Deleuze? Tanto Nietzsche como Kierkegaard lo que hacen es teatro.
Es decir, componen movimientos, componen dinámicas, componen fuerzas, componen cuerpos. No hacen, dice Deleuze, ni teatro filosófico ni teatro hegeliano. Porque ambos, tanto el teatro filosófico como el hegeliano, están signados por la representación del movimiento y por el movimiento abstracto. ¿Qué es lo que hacen tanto Nietzsche como Kierkegaard? Hacen pasar la metafísica al acto sin la mediación del concepto. ¿Sí? Hacen pasar la metafísica al acto sin la mediación del concepto. El movimiento es justamente el de la repetición, no el de la oposición ni tampoco el de la mediación. Fundan el teatro del porvenir y al mismo tiempo fundan una filosofía nueva. ¿Y qué significa esto? Que componen escenas, ¿no? Tanto Nietzsche como Kierkegaard lo que hacen son componer escenas, donde el movimiento se autonomiza, el movimiento es la repetición, y llega al alma, dice Deleuze. ¿Qué significa que ese movimiento llega al alma? Bueno, que da a pensar, que nos da a pensar, y es algo que hemos hecho mucho, me parece, el año pasado, ¿no? Hemos girado todo el año alrededor de del problema de la reproducción, o el problema del retorno, o el problema de la repetición, ¿no? Y vamos a seguir girando alrededor de esto a partir del lunes cuando trabajemos con ideología y aparatos ideológicos de Estado. Pensemos, por ejemplo, en la escritura, ¿no? Pensemos en el papel fundamental del ritmo, de la cadencia, de la composición de los elementos en una hoja, la musicalidad, ¿no? Todo eso que es independiente del contenido y que tiene que ver de algún modo con una puesta en escena de la escritura, ¿no? Como dice Derrida, ¿no? La escena de la escritura. Y en este punto Deleuze refiere a la repetición, a la obra La repetición de Kierkegaard, y la historia de este poeta amante de la que vamos a hablar en breve, mientras que por el lado de Nietzsche va a llegar obviamente su Así habló Zaratustra. Acá es importante señalar algo que es que el propio Deleuze, a la hora de hacer historia de la filosofía, compone una obra teatral. Él también hace teatro. Hace teatro mediante retratos, ¿no? Lo que hice fue hacer retratos. Antes de lanzarme, ¿no? a trabajar con mis propios colores, hice lo que hacen los grandes pintores. Hice retratos. El teatro de la repetición se opone al concepto y se opone a la representación, al igual que el movimiento, ¿no? Al igual que las fuerzas, al igual que el devenir. Pero esta oposición, y esto es algo que trabaja mucho Derrida en el seminario La vida a la muerte, es una oposición sin oposición. Y uno dice, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede haber una oposición sin oposición? Claro, si queremos pensar, vamos a decirlo así, ¿no? en otra lógica distinta a la lógica de la oposicional binaria, ¿no? Eso que está llamando acá Deleuze el teatro hegeliano, justamente tenemos que pensar en una lógica que no se venga a oponer a esa lógica, porque si nos oponemos, seguimos reproduciendo, ¿no? la misma dinámica oposicional. Entonces, es una posición que no se pone y por lo tanto no se opone. Este pensamiento, el pensamiento de la repetición, el pensamiento del retorno, el pensamiento, ¿no? o esta filosofía por venir, es una filosofía que no se viene a oponer a nada. Pero eso no significa que es cualquier cosa. También podemos pensar, ¿no? en la deriva pedagógica o incluso también académica, ¿no? de todo lo que está pensando aquí Deleuze sobre Nietzsche, Kierkegaard y sobre esta puesta en escena, sobre esta teatralización, ¿no? de la metafísica. Las clases son como obras teatrales, ¿no? Esto de algún modo es una obra teatral. Lo mismo que cuando uno se presenta a unas jornadas, a un congreso. Hay un guión, que es la planificación, ¿no? Yo estoy siguiendo una planificación de esta charla. Uno sigue una planificación, a veces que es la misma ponencia que uno está exponiendo en un congreso o en unas jornadas. Ese guión o esa ponencia sigue en la lectura a veces de uno o a veces de varios textos, como muchas obras, ¿no? que son adaptaciones de textos preexistentes. Pero lo importante es que tanto la experiencia pedagógica como la experiencia académica dejan lugar a lo no prefigurado, ¿no? a la improvisación. Dejan lugar a eso otro, a la diferencia. Dicho de otro modo, si yo esta clase me propongo darla nuevamente la semana que viene, repetirla, va a haber lugar necesariamente, va a haber lugar para la diferencia. Porque justamente va a haber repetición. Y la repetición implica diferencia, el retorno implica diferencia.
Que es otra forma de decir que nunca puede haber repetición de lo mismo o nunca puede haber retorno de lo mismo. Y esa es la gran, vamos a decirlo así, ¿no? Mordida de cola de esa ficción útil que es el eterno retorno de lo mismo nietzscheano. Hay también una puesta en escena, ¿no? En esto que estamos haciendo acá. En este caso se parece más a un programa televisivo, pero hay elementos que, para quienes me siguen, ¿no? Se repiten. Hay cierta escenografía que está siempre, siempre la misma. Hay cierto encuadre. De hecho, quienes están en el Zoom me están viendo de manera frontal, quienes están en Instagram me están viendo de manera un poco oblicua, pero más como en primer plano, ¿no? Es otro enfoque, otro encuadre, otra lente seguramente. La iluminación también es distinta. Generalmente tengo un vaso de agua, pero ustedes saben que hay un contracampo, ¿no? Que del otro lado hay otra cosa acá, ¿no? No es que estoy en la nada, en el éter, ¿no? Hay un fuera de cuadro que muchas veces forma parte de la escena, ¿no? Yo a veces hago así y utilizo los vasos para dar ejemplos, o agarro algo del escritorio, un lápiz, un arreglo. La máscara también se hace evidente, ¿no? Como otro componente fundamental del teatro, la máscara. Es decir, yo no soy Sebastián, ¿no? Esto es un papel que cumplo aquí, en este instante. Y todo eso remite a ese vacío constitutivo de la escena teatral que le interesa tanto pensar a Deleuze como elemento articulador de la filosofía de Nietzsche y de Kierkegaard. Esa escena teatral vacía que obviamente nos remite a la conciencia o al yo o a la identidad de Hume, ¿no? Que también es tan importante para Deleuze. El yo, dice Hume, ¿no? Es un teatro donde se transcurren distintas escenas, ¿no? Pero en realidad no es un teatro porque no tiene escenario, no tiene telón, no tiene iluminación. Es un teatro vacío, ¿no? Donde transcurren esas escenas. Es ese haz, esa colección de escenas que está en constante cambio, en constante movimiento, sin nada permanente, idéntico así, y a eso lo llamamos yo, dice Hume. Por último, también hay movimiento, ¿no? En estas clases. Mi cuerpo está en movimiento. De hecho, creo que soy bastante inquieto, ¿no? A veces, si tengo la silla con rueditas, es peor, voy para adelante, para atrás, para el costado. A la izquierda a veces miro, porque a veces tengo el guión en otra computadora, a veces voy hacia adelante, hacia atrás. A veces pongo gestos reflexivos, alguien me hace una pregunta y pongo cara de, estoy pensando en lo que me está diciendo, estoy atento a lo que me está diciendo. Bueno, todo ese movimiento justamente se opone al concepto y a la representación, por supuesto, pero lo que dice Deleuze da a pensar ese movimiento. Es como si, digamos, se puede pensar prescindiendo de la mediación conceptual. Y esa es la gran apuesta deleuziana en su lectura, obviamente, de Nietzsche y de Kierkegaard y de este encuentro tan maravilloso, ¿no? Que estamos siguiendo. Vamos a leer una segunda cita de Diferencia y Repetición, que dice así: en el teatro de la repetición se experimentan fuerzas puras, trazos dinámicos en el espacio que actúan sobre el espíritu sin intermediarios y que lo unen directamente a la naturaleza y a la historia, un lenguaje que habla antes que las palabras, gestos que se elaboran antes que los cuerpos organizados, máscaras previas a los cuerpos, espectros y fantasmas anteriores a los personajes. Todo el aparato de la repetición como potencia terrible. No vamos a desarrollar todas las diferencias entre ambos pensadores, pero sí tenemos que mencionar, ¿no? Que el punto nodal de distancia, ¿no? Entre Kierkegaard y Nietzsche tiene que ver con un teatro de la fe y un teatro de la crueldad. Con la alianza entre Dios y el yo en Kierkegaard, ¿sí? Pensemos obviamente en Temor y Temblor, y la fundación del eterno retorno en Nietzsche, ¿no? Sobre la muerte de Dios y la disolución del yo, ¿no? Ahí está la gran separación, ¿no? Entre ambos pensadores. Segunda parte. Vamos ahora a detenernos en la repetición de Kierkegaard, ¿sí? Este texto maravilloso de 1843. ¿Sí? Kierkegaard es un filósofo danés del siglo XIX, crítico de Hegel, ¿sí? Como otros de esa época y bueno, y hasta el día de hoy, ¿sí? Pero es uno de los grandes críticos y uno de los grandes pensadores de lo que se llama el existencialismo. ¿Sí? Para quienes les gusta el cine, bueno, Bergman está atravesado, ¿no? Infinitamente por este pensador. La pregunta que guía este texto, la repetición, ¿sí? El texto del que da cuenta Deleuze, es doble. Lo que se pregunta por un lado es si es posible la repetición. Y por otro lado se pregunta qué significa la repetición. Entonces, quien está narrando, el narrador se propone un primer ejercicio. Quiere repetir
un viaje a Berlín que ha realizado, que ha sido un viaje muy satisfactorio, y se propone ahora repetirlo. ¿Qué es lo que nos enseña, ¿no? Esta filosofía por venir que anuncia Kierkegaard? Lo que nos enseña es que toda la vida es una repetición. Así como los griegos enseñaron que el conocimiento era reminiscencia, ¿no? Cuando Platón dice que conocer es recordar, porque el alma eterna ya accedió al mundo inteligible, estuvo en contacto con todas las ideas, y cuando encarna en el mundo sensible lo que hace es recordar esas ideas con las que ya estuvo en contacto, ¿no? En un contacto muy familiar. Bueno, dice, lo que enseña esta filosofía por venir es justamente que la vida es una repetición. Pero la repetición es justamente lo contrario al recuerdo. ¿Por qué? Porque el recuerdo repite algo que fue. Es decir, el recuerdo lo que hace es repetir en sentido retroactivo, ¿sí? Hubo una relación, hubo un contacto, hubo un encuentro con la idea y ahora se recuerda, ahora se repite, se trae a la presencia eso pasado. Por lo tanto, lo que afirma Kierkegaard es que no hay repetición de un pasado, sino que justamente la repetición es apertura hacia lo porvenir. ¿Y qué es lo porvenir, no? Y acá de vuelta estoy pensando a partir de Derrida. Lo porvenir es aquello que no se puede anticipar, no se puede prever, no se puede proyectar, no se puede planificar, aquello que desborda y excede el horizonte de lo posible, ¿no? El porvenir es lo imposible, en el sentido de que ningún sujeto puede prever lo que llamamos lo porvenir. Entonces la repetición justamente es una apertura a eso. Y esa es la gran diferencia con el recuerdo. Entonces, el texto de Kierkegaard nos habla de un amor recuerdo, ¿no? Este poeta, si no leyeron el texto, invito a que lo lean, que es muy bello, ¿no? Y el narrador está dando cuenta, ¿no? de las aventuras de un poeta, un joven poeta que estaba muy enamorado, ¿no? Y a partir de allí desata todas estas reflexiones alrededor de la cuestión de la repetición, ¿no? Y entonces habla de un amor recuerdo que es feliz, ¿sí? Pero sin dejar de producir constantemente desgracia. Solo el amor repetición, afirma el texto, es un amor dichoso. Y en ese sentido, la repetición se distingue de la esperanza y se distingue del recuerdo, ¿sí? Del recuerdo ya lo vimos, pero ahí dice, se distingue también de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, la espera, lo que hace es aniquilar el acontecimiento. Justamente reduce lo imposible a lo posible. Es decir, si hay un horizonte de espera, lo que hay justamente es una anticipación, una proyección que le quita su, vamos a decirlo así, su alteridad, su diferencia, su excepcionalidad a eso por venir. Y lo convierte en algo posible, algo esperado, algo anticipado. Entonces, la repetición no se confunde ni con el recuerdo ni con la esperanza, porque ambos aniquilan el acontecimiento, aniquilan lo imposible y reducen todo suceso al horizonte de lo posible. El amor recuerdo justamente es un amor sin posibilidad de creación, de invención. Es un amor que reduce todo a lo ya conocido, a lo previsto, a lo anticipado. La esperanza hace del porvenir un futuro anticipado, prefigurado, predeterminado, por lo tanto, una mera extensión del presente. El recuerdo hace del presente una mera extensión del pasado, al que se sentencia como imperturbable, sólido, ¿sí? Un monolito compacto, que en su inalterabilidad sentencia a la vida a no ser más que un eterno presente. Es por eso que la repetición requiere una actividad, ¿no? Requiere una fuerza, requiere una potencia. Una fuerza y una potencia tal que rompa con ese horizonte de lo posible y abra hacia ese más allá. Por eso afirma Kierkegaard, y esto es una cita textual, la repetición es la realidad y la seriedad de la existencia. ¿Por qué? Porque es la condición de posibilidad de toda experiencia. Inmediatamente el texto de la repetición de Kierkegaard nos enfrenta a un segundo ejercicio. El primero tenía que ver con este viaje a Berlín y el segundo ejercicio tiene que ver con, vamos a decir, los avatares de este joven enamorado. Y lo que dice el texto es que este joven enamorado no estaba dispuesto a vivir su amor, no, solo quería recordarlo.
En otras palabras, este joven enamorado ya había agotado todas las posibilidades sin dejar lugar para la diferencia. Al empezar, ya había terminado su relación. ¿Por qué? Porque la redujo a la lógica de lo mismo, ¿sí? A la lógica de lo anticipado, de lo previsto, de lo proyectado, de lo programado. Ahora bien, ¿qué es eso mismo que retorna y que se repite? Si desde su mismo origen está sepultado por un cúmulo de recuerdos. Eso que retorna, eso que se repite, no es un presente vivo, no es una instancia primera que luego se busca reproducir, sino que es un suplemento originario, una copia que sirve de modelo, pero que fracasa en su intento. A ver, este es el pensamiento del eterno retorno nietzscheano. Vamos a decirlo rápidamente. Si hay eterno retorno, quiere decir que retorno, ¿no? Una otra vez, una repetición, una reproducción, pero es eterno, es decir, la primera vez ya era un retorno, ya era una reproducción, ya era una repetición, por lo tanto no hay primera vez. El primer acontecimiento ya es un retorno, entonces no hay eterno retorno de lo mismo. ¿Qué es lo que retorna? El retorno, ¿qué es lo que se repite? La repetición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor recuerdo y el amor repetición? El primero, el amor recuerdo, lo que hace es negar la diferencia constitutiva. Pretende una presencia originaria de la primera vez para así justamente sentenciar a toda la extensión temporal a ser una mera sucesión de repeticiones idénticas de esa misma identidad, de esa misma instancia fundamental. De vuelta, el amor recuerdo lo que quiere es que haya una primera vez y que eso se repita indefinidamente. Por eso se retorna a Berlín en el intento de repetir ese viaje. Che, qué bien que la pasamos. Bueno, vamos a repetirlo. Hay una primera vez y yo creo que la podemos repetir. Vamos a recordar eso y vamos a duplicarlo, vamos a reproducirlo, que retorne. Claro, se reconoce un primer viaje satisfactorio y se quiere reversionar sin pérdidas, ¿eh? Que vuelva exactamente igual, que vuelva lo mismo. Por eso justamente el amante ya da por terminada su relación al comenzar. Porque hay un primer encuentro con la amada que no podrá volver sin pérdida. Entonces no hay posibilidad de, vamos a decirlo así, ¿no? De que esa relación prospere. Del lado del amor repetición, ese amor dichoso, hay una afirmación de la diferencia. Es como si dijéramos, el amor recuerdo está asignado por las fuerzas reactivas nietzscheanas, las fuerzas que niegan la diferencia, que anclan en una mismidad, en una identidad, y pretende que eso se reproduzca sin pérdida. Y el amor repetición es un amor asignado por la fuerza activa, afirma la diferencia. Afirma esa diferencia que es constitutiva de toda repetición. La diferencia que Profe, es... está grabando la clase. ¿Cómo? Oh, disculpe, Ah, no. estaba el micrófono abierto. Sí, sí, sí. Se estaba grabando la clase. Sí, sí, sí. Perdón, Ah, alguien me preguntó gracias, si estaba gracias. grabando la clase. No, no, por favor, de nada. Entonces, del lado del amor repetición, ¿no? Justamente hay una fuerza activa, hay una afirmación de la diferencia, esa diferencia que es constitutiva de toda repetición. ¿Qué es lo que retorna? El retorno, ¿sí? Como dijimos recién. Es decir, lo que retorna es la ausencia de una mismidad, de una identidad. ¿Qué es lo que se reproduce? Se reproduce la misma reproducción. Y eso abre al porvenir, abre a lo imposible, abre a lo impensado. Abre el horizonte de lo posible. ¿Por qué? Porque no hay presente que no esté atravesado de manera constitutiva por esa diferencia indómita que produce al presente como un efecto suyo. Vamos a leer un pasaje de la repetición de Kierkegaard, que dice así: cada uno debe de hacer verdad en sí mismo el principio de que su vida ya es algo caducado desde el primer momento en que empieza a vivirla. Pero en este caso es necesario que tenga también la suficiente fuerza vital para matar esa muerte propia y convertirla en una vida auténtica. Yo sé que todo esto es muy rápido, muy veloz, pero créanme, ¿no? Que ahí está toda esta cuestión de lo activo, lo reactivo,
y lo reactivo ligado a la muerte, lo activo ligado a la vida, ¿no? Y a la posibilidad justamente de romper con esa lógica de la mismidad a partir del pensamiento de la repetición, del retorno. Porque la repetición, el retorno y la reproducción lo que ponen en jaque, lo que ponen en cuestión es justamente la noción de la mismidad, la identidad, esa primera vez que va a retornar sin pérdida para siempre. Desde la perspectiva del recuerdo, la vida termina al comenzar, ¿no? Reducida justamente a la mera reproducción mecánica de presentes sucesivos. Pero, dice esta cita, ¿no?, que acabamos de leer, si se posee la fuerza vital suficiente, es decir, si la vida se sobrepone a la muerte, vamos a poder matar la muerte propia, es decir, aniquilar esa mismidad repetida por toda la eternidad y transformar nuestra vida en una vida auténtica. Ahí toda la cuestión de la autenticidad no podemos desarrollarla, ¿no? Pero por supuesto que es problemática, es cara al existencialismo, ¿sí? Obviamente la va a heredar también Heidegger, a quien le vamos a dedicar muchas clases durante este año, y sabemos que es una cuestión muy problemática, ¿sí? Para la historia de la filosofía, para el existencialismo y sobre todo para Heidegger. Pero bueno, lo anunciamos nada más y quienes tengan interés pueden ahí navegar por esas aguas. La reminiscencia griega implica que todo lo que existe ya existió antes. Es decir, hace naufragar el acontecimiento en el mar de eso que Nietzsche va a llamar un pasado monumental. Cuando se afirma que la vida es una repetición, se declara justamente que lo que ya ha existido empieza a existir ahora de nuevo. Es decir, atravesando la aporía de la invención. ¿Cuál es la aporía de la invención, no? Y acá estoy pensando nuevamente en Derrida. Significa que para que exista lo nuevo y lo diferente, tiene que haber justamente una inserción de esa invención en una tradición, en un legado, en un pasado, en una memoria, que se repite, pero precisamente para poder reconocer lo nuevo. Es como si dijéramos, ¿no?, voy a inventar algo en las artes plásticas y creo un cuadro, ¿no?, completamente novedoso y lo cuelgo en el living de mi casa. Y uno dirá, bueno, no estás inventando nada. Para inventar, ese cuadro se tiene que insertar en el Museo de Bellas Artes, y recién ahí, cuando se inserta en la tradición, va a producir lo nuevo, va a producir lo diferente, el cambio, el quiebre. ¿Qué es lo que se repite entonces? Lo que se repite del legado es eso que ya estaba asignado por la diferencia en esa misma tradición que se está reproduciendo. Cuando se hereda, se traiciona al mismo tiempo el legado, pero no porque estemos decidiendo traicionarlo, sino porque ese legado ya está, como diría Derrida, ¿no?, espectralmente asediado por aquello que lo hace temblar desde el interior. Para terminar, vamos a una célebre nota del concepto de la angustia, que también, por supuesto, la menciona Deleuze en Diferencia y Repetición. La comparto aquí en el PowerPoint y la leemos. Porque hay dos posibilidades, afirma Kierkegaard en el concepto de la angustia. O bien la existencia entera queda interrumpida con la exigencia de la ética, o bien se abre paso a las condiciones requeridas para salir de este estancamiento y así toda la vida y la existencia comienzan desde un principio, no precisamente en una línea de continuidad inmanente con lo anterior, lo que sería una contradicción, sino a través de una auténtica trascendencia. Entonces, esta trascendencia instala un verdadero abismo entre la repetición y la primera existencia, de tal suerte que solo representa una manera figurativa de hablar el que se afirme que lo anterior y lo posterior se relacionan mutuamente. Para terminar, ¿no?, y ahora vamos a abrir un espacio para charlar un poco, preguntas, consultas, comentarios. El espíritu, obviamente, de esta clase tenía que ver con retomar estas cuestiones que son dificultosas. Uno dice, claro, está abierto a toda la comunidad, pero bueno, sabemos que estos temas tienen su opacidad, ¿no? Pero en principio era reconocer la potencia que hay en este pensamiento, en este problema, un problema de vuelta que todo el año pasado hemos trabajado, que es el problema del retorno, de la repetición o de la reproducción, que vamos a seguir trabajando, ¿no?, a partir del lunes con Althusser. Y justamente reconocer cómo la salida nietzscheana, deleuziana, derridiana, en tanto Deleuze y Derrida son pensadores post-nietzscheanos, tiene que ver con
no tanto detener la maquinaria reproductiva, ¿no? Uno diría, a ver, el problema es que estamos todo el tiempo reproduciendo lo mismo, si quieren desde una concepción marxista o marxiana, ¿no? Estamos todo el tiempo reproduciendo el modo de producción capitalista en su deriva neoliberal. Y el problema siempre es, che, ¿cómo detenemos la máquina reproductiva? ¿Cómo hacemos para no reproducir más? Y ahí uno, claro, ahí se abre toda la deriva marxiana, creo que por ahí va a transitar Althusser. También el problema de repetición es cara al psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo hacemos para detener esas repeticiones que tienen que ver con algo del orden del inconsciente, ¿no? Y que de algún modo tenemos que tratar de elaborar para detener, ¿no? Esa maquinaria reproductiva. Hay que parar la reproducción. Bueno, la opción nietzscheana, que es la que asume Deleuze y la que asume Derrida, tiene que ver con no detener la repetición o la reproducción, sino en cuestionar qué es esa supuesta mismidad que se reproduce y reconocer que no hay una identidad, no hay algo propio, no hay algo mismo que se reproduzca, sino que justamente la reproducción o la repetición implican la diferencia, la apertura a lo otro de sí, la apertura del horizonte de lo posible a su más allá, a lo porvenir, a lo imposible. Y desde ya, ¿no? Desde ya que hay que mencionar, ¿no? Que si estamos, y volvemos a diferencia y repetición, estamos en 1968, hay que comprender también las derivas ético-políticas, ¿no? De este planteo. El famoso eslogan del Mayo francés, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Claramente tiene que ver, ¿no? Con todo este pensamiento o esta filosofía por venir que se anuncian tanto en Kierkegaard como en Nietzsche y que de algún modo, ¿no? Asignan la filosofía post-nietzscheana posterior. Bien, a la gente que está en el Instagram les agradezco mucho que se hayan conectado, ¿sí? Nada, cualquier consulta, cualquier comentario lo pueden hacer por mail. Y bueno, están invitados a sumarse a a cualquier actividad o nos vamos a estar viendo seguramente en próximas ediciones de estas clases gratuitas. Así que muchas gracias, me despido de la gente del Instagram y ahora seguimos aquí con el Zoom. Bien, ahora sí, seguimos solo en el Zoom. Bien, abramos ahora formalmente un espacio para, pero vamos a dejar de compartir, preguntas, consultas, comentarios, críticas. Acá ya hay una, a ver. Esperen. Claro, el chat no lo pude ver. Aguarden un segundo. Había algo antes. Micrófonos abiertos, sí. Intenté cerrar los que podía, pero como una tensión. ¿Qué cambia la filosofía por venir de Deleuze con la de Derrida? Uy, buena pregunta. A ver, ¿en qué cambia? ¿No? Uno diría, ni se me ocurre pensar que Deleuze y Derrida no hay un solapamiento y una coincidencia absoluta porque no es así. Pero lo que yo vengo trabajando y lo que trabajamos todo este año con los distintos grupos de estudios dedicados a Deleuze, o sea, este año trabajamos Nietzsche y la filosofía, diferencia y repetición y lógica del sentido, ¿no? Y ya habíamos trabajado las clases dedicadas a Spinoza, las clases dedicadas a Foucault, o sea que trabajamos mucho con Deleuze. Y en la academia por momentos pareciera ser que hay cierto conflicto, ¿no? Entre Deleuze y Derrida que existe, ¿no? Y uno puede pensar, por ejemplo, en las críticas que le hace Derrida en La bestia del soberano de Deleuze, ¿no? A partir de la cuestión de la animalidad, leyendo incluso diferencia y repetición, ¿no? La cuestión de la bêtise, de la bestiada y toda esa crítica. Pero en principio hay que reconocer que hay una cercanía muy profunda, ¿no? En los primeros textos de Deleuze y los primeros textos de Derrida. En el texto que escribe Derrida al momento de fallecer Deleuze, se titula Tendré que errar solo. Tendré que errar solo. Y Derrida dice, de todos los pensadores de mi generación, quien ha estado más cerca de mi filosofía ha sido Deleuze, ¿no? Incluso en las diferencias que tenemos, dice, por ejemplo, algunas tesis del Antiedipo o de Mil Mesetas, dice Derrida, yo estoy dispuesto a suscribir todas las tesis, que no son tesis, pero todas las tesis que están en el Nietzsche, en lógica del sentido y diferencia y repetición, ¿no? Entonces me dice, claro, es una cercanía muy profunda, y la cercanía tiene que ver con este pensamiento de la diferencia, con esta herencia nietzscheana, ¿no? Por eso dije, 1968 aparece diferencia de repetición, aparece la diferencia de Derrida, ¿no? En enero de esa conferencia de Derrida, en enero del 68. Entonces ahí hay que entender que hay una cercanía muy profunda. Diferencias, bueno, múltiples, ¿sí? Múltiples, por supuesto. Pero en principio, creo que ese punto de contacto tiene que ver con la herencia nietzscheana y sobre todo con el pensamiento del eterno retorno nietzscheano, que signa de algún modo ambos pensamientos, ¿no? En la diferencia, Derrida lo cita directamente a Deleuze, ¿no? Dice, esto es, dice, Nietzsche y la filosofía de Deleuze, ¿no?
la cuestión del juego, etcétera, hay que leer eso, ¿no? En la gramatología también cita Nietzsche y la filosofía. Y Deleuze hace lo propio con Derrida, si mal no recuerdo, en Diferencia y Repetición, cita la diseminación, ¿sí? O sea que se están leyendo, hay puntos de contacto, hay mucha cercanía, lo que no quiere decir, obviamente, que haya una superposición absoluta, porque por supuesto que no la hay, ¿sí? Acá, invito si quieren abrir el micrófono, también lo pueden hacer, ¿eh? Porque a veces garantiza que queda grabado, pero bueno, no. Lo leo. Si veremos Althusser, el aparato ideológico o superestructura será una clave fundamental de lectura, me refiero a cuando uno realiza el ejercicio de lectura, exégesis. Eh, Bien, Cristian. Sí, lo que vamos a hacer a partir del lunes, para quienes se sumen, obviamente, es leer ideología, aparato ideológico de Estado de manera muy rigurosa. ¿Sí? Un poco la modalidad de trabajo que han adoptado las clases, un poco intencionadamente y un poco no, ¿sí? Porque tiene que ver con la repetición y con la apertura al acontecimiento, ha sido seguir lectura de los textos de manera muy cercana, ¿no? Yo comparto la pantalla, vamos leyendo pasajes, lo vamos leyendo, siempre se puede abrir el micrófono y hacer comentarios, aunque por lo general no lo prefieren, y siempre hago esto, ¿no? Que dejamos unos minutos al final para poder conversar y poder compartir. Y por supuesto que Althusser es fundamental porque es un texto del 70, ¿sí? De 1970, que está obviamente en diálogo con toda esta tradición, pero claro, Althusser viene del lado de Marx, ¿no? Entonces, el problema de Althusser sí es la reproducción. Y yo creo que el problema de Althusser sí es detener la reproducción. Y me parece que nos sirve como contrapunto con lo que trabajamos todo el año pasado. Y que yo insistía mucho en esto, ¿no? Bourdieu escribe con Passerón la reproducción también en el 70. ¿Sí? Y de vuelta, el problema de Bourdieu y de Passerón, el problema de Althusser es detener la maquinaria reproductiva. El problema de Deleuze, el problema de Derrida es no detener la maquinaria reproductiva, sino ver cómo ahí hay una potencia, ¿no? Porque justamente lo que se pone en crisis con el pensamiento de la repetición es la identidad de la mismidad, no hay un mismo que se reproduzca. Esperen que acá aparecieron varias cuestiones en el chat que se fueron acá. Preguntan, ¿crees que esta insistencia en la repetición en los autores post-nietzscheanos tiene alguna relación con la insistencia en la repetición de Freud y Lacan? Sí, pero creo justamente que como contrapunto. Yo digo, es una hipótesis, ¿no? Digo, hay que discutirlo. Pero yo creo que la deriva psicoanalítica de Freud tiene que ver también con eso, ¿no? Con detener la maquinaria reproductiva. Es como si, che, haces todos los días lo mismo. ¿Cómo puede ser que hagas todos los días lo mismo? Andá, analizate y fíjate si puedes detener esa maquinaria reproductiva, ¿no? Porque estás todos los días cometiendo el mismo error, ¿sí? Está todo mal, ¿no? Entonces vas a analizar, estás 10 años haciendo terapia y de golpe un día dejaste de reproducir. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero digo, el problema sigue siendo eso, detener la maquinaria reproductiva. Y me parece que, de vuelta, ¿no? La vertiente nietzscheana tiene que ver con no centrarse en la repetición, sino al contrario, centrarse en la mismidad. Mirá que no hay nada mismo que repitas, ¿eh? Entonces ahí me parece que hay otro modo de pensar y otra potencia también, ¿no? Para el pensamiento. Otra pregunta, ¿el movimiento existencial no es... Uy, espera que se me fue. El movimiento existencial no está en el orden de la naturaleza, en el orden de la causalidad, en ese imperio de los entes, si se quiere. Digamos que podemos ubicar el movimiento existencial en ese momento del sí mismo que se elige a sí mismo y no un algo. Si esto está así, la repetición kierkegaardiana firma esa diferencia justo en el acto formal de la decisión. Creo que estoy entendiendo. Claro, ahí está voy a responder, ahí está el problema, ¿no? Lo que pasa es que no pudimos, no da el tiempo, ¿no? Desarrollar las diferencias, ¿no? Pero el problema es que, claro, Kierkegaard lo que hace es articular esa repetición, ese pensamiento de repetición como apertura a la excepcionalidad, aquello que rompe con la norma, con la causalidad de la naturaleza o con la ética, con la moral, como de vuelta, ¿no? El gobierno de las leyes, de las normas, de la generalidad, lo liga al yo, ¿no? Lo liga al individuo, ¿no? A Abraham. Y ahí hay un problema y hay una gran diferencia con Nietzsche, ¿no? Porque justamente Nietzsche lo que va a hacer es poner en crisis el yo. Es como si dijéramos, no es el yo el que puede empuñar una repetición, una reproducción, ¿no? O un pensamiento de la diferencia, sino que el yo es el resultado de esa misma repetición o de esa misma reproducción. Respondí de manera muy sintética algo muy complejo, pero me parece que justo esa pregunta da en el clavo en el sentido de que pone el acento en la diferencia que hay entre Nietzsche y Kierkegaard, y por supuesto, obviamente entre Kierkegaard y Deleuze, ¿no? Porque Deleuze de ningún modo va a entrar en ese yo, la posibilidad de pensar en la repetición o el retorno como instancia fundante de esa filosofía por venir, ¿no?
Bien, ¿cuál es la diferencia entre la reproducción y la repetición? No, en este punto yo estoy tratando de pensar de manera, si quieren, solapada. Reproducción, repetición y retorno, ¿no? Retorno, Nietzsche, repetición, digamos, Deleuze, Kierkegaard, ¿no? Y reproducción, estamos pensando obviamente Althusser, estamos pensando en eh, Bourdieu y Passerón, y estamos pensando también en el seminario La vida y la muerte de Derrida, que él tiene el problema de la reproducción. Y yo lo que estoy diciendo, bueno, en última instancia estos conceptos no, están pensando en el mismo problema, ¿no? Que es la reproducción, la repetición y el retorno, ¿no? El problema es que el que pone el acento, vamos a decir, en la reproducción, tiene una impronta claramente marxista-marxiana, quien pone el acento en el retorno tiene una impronta claramente nietzscheana, y quien pone el acento en la repetición quizás kierkegaardiana, ¿no? Pero bueno, digo, no es una norma de lectura, pero sí me parece que son tres modos de abordar un mismo problema. Bien, no sé si alguien quiere preguntar, comentar, criticar algo más. ¿Cuál sería entre esta mismidad que se... No, ¿cómo? ¿Cuál sería entre esta mismidad que se repite y la otredad? Eh, ¿Cuál sería la relación entre la mismidad que se repite y la otredad? Claro, es que no hay una mismidad que se repite, porque la primera vez ya es una repetición. Entonces, lo que hay es un efecto de mismidad que ya está atravesado por lo otro de sí, por la alteridad, por lo otro, por la extrañeza, por la diferencia, ¿no? Por eso no se puede pensar la repetición sin la diferencia, y no se puede pensar la diferencia sin la repetición. O como dice Derrida, ¿no? En el seminario, no se puede pensar la reproducción sin la selección, ni la selección sin la reproducción, ¿no? Como instancias ahí que se solapan. Bien, Yo no quería sé, hacer un sí, comentario, Lu, no sé si vamos, será el claro. último. Bueno, pensaba en Heidegger, como que tiene otra lógica en este tema del ser, que quizás rompe con este sistema occidental de ver la identidad o que no exista la diferencia de un modelo que es más racional. No sé cómo se llega a eso, que lo veo más yo en Oriente, que tiene como otra lógica de pensamiento. No sé si tú lo ves así. Bien, Quizás me yo adelanté un poco. no, asumo que estás pensando en el segundo Heidegger y no tanto en el primero, me imagino yo, ¿no? Digo, Yo pero he leído Ser y Tiempo, sí. no sé si era el primero Ah, o no. segundo Heidegger. Bueno, ahí hay todo un drama. Bueno, hay toda una cuestión para discutir, ¿no? En qué punto ser y tiempo, vamos a decirlo así como de manera muy burda, reproduce de manera, vamos a decir, no explícita la tradición que supuestamente quiere tensar y que quiere criticar, o no, ¿no? Es un debate que se puede dar, ¿no? Si yo obviamente leo a Derrida y me interesa mucho la relación con Levinas, entonces estoy muy empapado por la lectura levinasiana de Heidegger, que es muy crítica, ¿no? Y de algún modo lo que señala es que Heidegger sigue operando, ¿no? Dentro de este imperio de la mismidad o de la totalidad, y en ese sentido no habría ahí un otro modo de pensamiento con Ve a relación a Derrida la como tradición. un instrumento de deconstrucción. ¿Cómo En de ese vuelta? que a Derrida lo ves como un elemento de deconstrucción de nosotros, de la identidad, ¿o no? Como un No, no, claro, instrumento. porque ahí hay algo también muy importante, ¿no? Creo que la clase gratuita de marzo la vamos a dar directamente sobre la deconstrucción. Así que ya estoy ahí spoileando, pero ya está confirmado. Los primeros días de marzo vamos a hacer una clase gratuita sobre la deconstrucción. Porque la deconstrucción no es un método, no es algo que uno puede empuñar, sino que la deconstrucción es algo que se da, que acontece en todo aquello que tiene pretensiones de unidad, de identidad, de mismidad. ¿Por qué? Justamente porque está sediado por lo otro de sí, ¿no? Por eso Derrida habla de auto-hetero-deconstrucción. Hay un autos, un sí mismo, que está, ¿no?, atravesado de manera constitutiva por lo otro. Entonces ya está sometido a un proceso auto-heterodeconstructivo. Pero yo Esta es la siento que de, que uno haciendo esa crítica que tú dices a Derrida, podría utilizar ese concepto de deconstrucción para llegar a lo distinto, para salir de la repetición, o sea, para llegar a la diferencia. claro, ¿Cachai? pero Como salir del, está bien. no quizá utilizando el concepto que tú dices de Derrida como de repetir lo mismo, sino que utilizar el concepto para romper con la tradición. Bien, ahí vamos. Entonces me gusta eso. Entonces uno diría, como lo está pensando Deleuze, la repetición justamente es una forma de llamar a la deconstrucción.
Porque lo que está diciendo es, atención, que el pensamiento de la repetición es la apertura a la filosofía por venir. ¿Por qué? Porque la repetición justamente implica la no mismidad, la no identidad, que no hay uno, sino que lo que hay siempre es una multiplicidad incontable, ¿no? Es decir, nunca se repite un mismo, sino que lo que se repite, ¿qué es? La diferencia. Y lo que llamamos lo mismo, lo presente, ¿sí? O lo que es el efecto de esa relación diferencial, Es entre que yo otros efectos, ¿sí? no sé, yo no sé si lo veo como una reflexión filosófica, sino que lo veo en mi vida, porque también he querido salir del tema de la tradición. No lo veo como que se da esa reflexión o en la vida, en el pensamiento, no sé, em, que la repetición hace siempre la diferencia, no creo, sino que tiene que haber como esa, no sé si decisión, porque a mí me cuesta hablar sobre lo racional para salir de la tradición. Tú lo que dices es que siempre va a haber una diferencia, pero que también va a estar de la mano de una tradición que va a llevar a lo nuevo, como decías tú del ejemplo de la pintura que se lleva al museo y que muestra lo nuevo. Sino que Claro, yo lo que siento que debería existir para romper con la visión de capitalismo, neoliberalismo, es romper con esa tradición, pero directamente con lo occidental. Y pienso más en lo indígena, como en romper con esa racionalidad occidental. No sé si me explico, y para nosotros que sí, sí, nos sí. hemos construido dentro de una realidad occidental, es súper difícil pensar el tema indígena porque deberíamos romper con todo. Y ahí volvemos al silencio y a una nueva forma de comunicación. Está muy bien lo que estás mencionando. Y digo, solo para sumar, no, no es una respuesta, pero digo, es todo un gran problema, ¿no? Que podemos remitir, si quieren, a Kush, que es un autor que nos puede llegar a resultar Un familiar. poco más Uno, conservador. uno diría, aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Y que es una crítica también que se hace al pensamiento de la deconstrucción. Este es un pensamiento eurocéntrico, bueno, y todo lo que sabemos. Claro, pero la deconstrucción justamente lo que afirma es que no hay un más allá, ¿no? Porque, como bien dijiste, eso heredado es constitutivo de nuestra identidad, de nuestro lenguaje, de nuestro pensamiento, de nuestra corporalidad. Somos eso heredado. Entonces no podemos salirnos como si uno pudiera ponerse otra remera y pensar de otro modo. Sí, es Ahora, que es la clave entonces, ¿dónde difícil. está? Justamente, lo que no quiere la deconstrucción no quiere detener la reproducción. Lo que está poniendo en cuestión es, atención, que eso que pensamos que es la tradición, no es una sola cosa. Es una cosa, es una multiplicidad, es una heterogeneidad, ¿no? Y ahí me parece que está la clave para pensar y en sintonía con lo que trabajamos hoy, ¿eh? Sí, lo último es como el tema de la investigación en filosofía, y ya al ocupar el tema de la identidad o de otros conceptos, ya nos metemos como en cosas fijas. Es difícil hacer investigación y salir de eso del tema occidental. O sea, a mí me pasa dentro de lo que yo creo, no sé, que tiene relación también con lo que tú dices. Bien, 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 Y sí, el sí, sí, tema del estoy, olvido y todo eso, también lo he pensado. bien, 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 sí, sí, estoy de acuerdo y digo, es obviamente que es una vía ahí muy, muy interesante para recorrer, ¿sí? Bien, perdón que hay gente que escribió acá, Soledad levantó la mano. Vamos a hacer algo, me escriben lo que quieran compartir, escríbanmelo por favor, porque tengo que dar otra clase. En realidad, por eso no puedo continuar más de las 19 horas, ¿sí? Así que me escriben lo que escribieron ahí en el chat que no llegué a leer y vos, Sole, mandame un mail y me comentás lo que quieran comentar. Debería haber dejado más tiempo para charlar, pero bueno, así es la vida, es injusta. Bien, nada, les agradezco muchísimo su interés, su participación, las cámaras encendidas, así que les agradezco mucho que se hayan sumado a esta propuesta. Nos veremos en alguna propuesta próxima. Hay muchas, las clases gratuitas quedan todas grabadas ahí en mi canal de YouTube, así que las pueden visitar si les interesa, las que ya han transcurrido. Así que de vuelta, nada, muchas gracias, fue un gusto para quienes no nos conocíamos todavía y nos vemos la próxima.